Somos una respuesta que nace de una identidad bien concreta que nosotros tenemos, que nace de ser creyente. Mi nombre es Fabián Castro, soy sacerdote católico. Quiero compartir esta introducción a un curso sobre los hechos de los apóstoles. Y simplemente quiero comenzar con esta frase. Puede sonar poética, pero tiene un profundo contenido. Todo viaje tiene un camino, todo caminante un espíritu que lo impulsa. Somos una iglesia en camino con el espíritu. Esta es justamente nuestra realidad eclesial. Lo descubriremos ni más ni menos que en los Hechos de los Apóstoles. Y nuestro caminar tiene que ver entonces con esta realidad, con encontrarnos con este libro concreto que nos va a ayudar a caminar. Tenemos un objetivo. Ese objetivo es bien concreto y tiene como dos dimensiones que queremos verlas a la vez. La idea es hacer un estudio bíblico pastoral de los Hechos de los Apóstoles. Bíblico, es decir, queremos conocer más la Sagrada Escritura, un libro de la Sagrada Escritura, su contenido, su contexto, sus enseñanzas, pero a su vez también es pastoral. Queremos descubrir, o más bien para nosotros como católicos, redescubrir la identidad de aquello que nosotros somos, la identidad de la iglesia como tal. Para eso nos metemos en este libro de los Hechos de los Apóstoles, redactado por un tal Lucas. Lucas, que escribió un evangelio, Lucas, que escribió la historia de la comunidad cristiana, los Hechos de los Apóstoles. Lucas, que también tiene una vida apostólica, aunque es, podríamos decir así, cristiano ya de tercera generación, porque él se encuentra con Jesús resucitado a partir de la predicación de Pablo. Pablo justamente lo presenta en 3 de sus cartas. En la carta a los Colosenses nos dice Lucas, el querido médico, y nos habla en cierta manera de la profesión de este griego que ejercía la medicina antes de encontrarse justamente con Jesús resucitado y transformarse en evangelizador. En la carta a Filemón dice, nombra varios y dice, y Lucas, mis colaboradores. Lucas acompañaba a Pablo en las correrías apostólicas, en la evangelización, en los viajes misioneros a lo largo de su vida, como por ejemplo Tito, como Timoteo, como muchos otros más. También Lucas era colaborador en la evangelización de Pablo y a su vez también acompañó a Pablo incluso en los momentos difíciles. La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, dice, solo Lucas se quedó conmigo. Muchos me han abandonado, él se ha quedado conmigo. Pues bien, Lucas, que no conoció personalmente a Jesús como Pedro, como Santiago, como Juan, sino que lo conoció como nosotros, como el Señor resucitado, con el cual tuvo un encuentro personal que le transformó la vida, y a partir de eso cambió su existencia, se transformó en nueva criatura y fue con Pablo, con la primera comunidad, parte de los primeros evangelizadores. En algún momento él siente el llamado también, no solamente de predicar, sino de escribir acerca de Jesús y su evangelio. Entonces él es autor de 2 libros. Por un lado, lo que nosotros conocemos como el evangelio, por otro lado, de lo que también lo conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles es interesante porque él comienza hablando en tercera persona, habla de lo que ha ocurrido de acá, de allá, pero en el medio
él se transforma en no solamente un testigo a partir de lo que le han contado, sino un testigo principal. En el capítulo 16, el versículo 10, a ver, el contexto es Pablo, ya veremos dentro de un ratito cuál es ese contexto. Tiene una visión, una noche, y ve a un macedonio de pie que le rogaba, ven hasta Macedonia y ayúdanos. Y entonces sigue el Hecho de los Apóstoles 16:10. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba para que la evangelizáramos. Fíjense en el plural, Tratamos, estábamos nosotros convencidos. Él nos llamaba a nosotros como comunidad. Nosotros teníamos que evangelizarla. Por lo tanto, ya a partir de ese momento y hasta el final de los Hechos de los Apóstoles, Lucas está junto con Pablo evangelizando y es testigo cercano, ocular de lo que ha ocurrido. Los Hechos de los Apóstoles es un libro que tiene, como toda redacción, un género literario. Entender el género literario a nosotros nos ayuda muchísimo porque de acuerdo a la manera de escribir podemos entender también el uso de las palabras que se hacen. No es lo mismo una poesía que una prosa. En cuanto a redacción, no es lo mismo un cuento que un relato periodístico en cuanto a redacción. Entonces, entender el género literario nos ayuda. Pues bien, ¿qué tipo de género literario utilizó en sus dos escritos Lucas? Pues bien, él mismo nos dice que el deseo de él es hacer historia, pero la historia la hace de una manera muy especial. A ver, detengámonos en el libro del Evangelio, el capítulo 1, versículos del 1 al 4, cuando comienza el Evangelio, dice Lucas, recuerden, él no conoció a Jesús personalmente en la carne, no conoció a Israel, sino que después de convertido, y seguramente se ha encontrado incluso con María, por todo lo que relata acerca de la Virgen, se nota que hubo ese trato, pues bien, él dice así: muchos han tratado de relatar ordenadamente los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros. Ya estaban escritos 2 libros, posiblemente. Seguro el de Marcos, posiblemente el de Mateo. Lucas sería como el tercer evangelio en ser escrito. Los acontecimientos que se cumplieron entre nosotros, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido, desde el comienzo, testigos oculares y servidores de la palabra. Grupo, esa comunidad de enviados del Señor, servidores de la palabra, pero también aquellos que estuvieron de cerca, que vieron, que contaron. Por lo tanto, no es que me voy a poner a inventar historias, sino que yo he investigado con los testigos. Le voy a dar testimonio de los testigos del Señor. Por eso, después de informarme cuidadosamente de todo desde los orígenes, yo también he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, un relato ordenado a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. En mi primer libro, dice ahora en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, querido Teófilo, me refería a todo lo que enseñó Jesús desde el comienzo y después sigue todo el detalle. Fíjense, entonces hay un deseo de escribir, un deseo de relatar ordenadamente aquello que ha ocurrido, a ponerlo, a situarlo en un marco histórico. Y es interesante porque le habla a alguien bien concreto, un tal Teófilo. El destinatario es este Teófilo. En el Evangelio le dice excelentísimo Teófilo. Y en los Hechos le dice querido Teófilo. ¿Quién es este Teófilo? Pues bien, este Teófilo puede ser alguna persona concreta que se llamaba así, con ese nombre, pero los estudiosos de la Sagrada Escritura más bien dicen que este Teófilo es un personaje ficticio en cuanto a su existencia real, en cuanto a lo que significa.
Teófilo viene de dos palabritas, recuerden, esto es una palabra griega. Lucas era un médico griego, el Evangelio y los Hechos fueron escritos en griego, las primeras comunidades utilizaban la versión del Antiguo Testamento en griego de los 70, por lo tanto el griego era un idioma como el inglés de ahora, universal, y se entendía y se comprendía bien en todas partes. El nombre Teófilo tiene como dos partes. Por un lado, Teo, y por el otro lado, Filo. Filo significa filos, amigo, amado, amante, y Teo, Dios. Amigo de Dios, amante de Dios. Por lo tanto, más bien sería un personaje ficticio de aquellos que son seguidores del Señor, discípulos de Jesús. Teófilos, Teófilos, una manera de hablar de el discípulo, y está destinado justamente a los teófilos, aquellos que se encontraron con Jesús, desde Jesús, con la fuerza del Espíritu, con el rostro del Padre, que siguen las enseñanzas del Señor Jesús y entonces quieren crecer. Por lo tanto, es un relato histórico destinado a los teófilos. Yo soy Teófilo. Vos que estás viendo este video también sos el Teófilo destinado a este libro, al cual el Señor ha destinado este libro. Así que nos ubicamos con esta palabra y entonces nos metemos en el género literario. En primer lugar, no es un libro de historia como nosotros haríamos historia hoy, como se hace historia en cualquier universidad, en cualquier lugar. Hoy la historia se cuenta un hecho, otro hecho, se trata de no interpretar o se interpreta de manera muy general, pero es un relato ordenado de los hechos tal cual fueron ocurriendo a lo largo de un tiempo determinado. Él, Lucas, no le interesa hacer historia, sino lo que a él le interesa es relatar la historia de la salvación. Y la historia de la salvación tiene que ver con aquello que Dios ha obrado a lo largo de la historia, con un obrar que empezó con Abraham, que tiene el punto central en Jesús, y acá en la comunidad creyente, la primera comunidad cristiana, como Dios está salvando. Por lo tanto, es una lectura teológica creyente de los hechos ocurridos. No le interesa tanto el relato ordenado de la cuestión, sino qué significado tienen estos determinados hechos, y entonces, detrás de ese significado, trata de ordenar los distintos libros. Y lo ordena siempre con una manera de redacción. Y esa manera de redacción para él, tanto el Evangelio de Lucas como los Hechos de los Apóstoles, es un viaje que se ha desarrollado. Ese viaje empieza en cierta manera en Galilea y llega a Jerusalén. Ese es el Evangelio. Y en los Hechos es un viaje que comienza en Jerusalén para terminar justamente en Roma. Piensen, es muy lindo los Hechos de los Apóstoles, el Evangelio. El Evangelio, Jesús, si bien nace allá en donde está el puntito rojo, alrededor de eso, ahí está señalado Jerusalén, cerquita está Belén, después se va en exilio a Egipto, pero luego regresa hacia el norte, a donde está la palabra evangelio, lo que sería la Galilea, vive allí en ese lugar que se llama Nazaret, y toda la primera, la infancia de Jesús, todo el bautismo de Jesús, toda la primera predicación, todos los primeros discípulos, los primeros capítulos de presentación del Evangelio ocurren ahí en Galilea. Y de golpe Jesús empieza el viaje a Jerusalén. Y en ese viaje a Jerusalén, ¿qué es lo que hace Jesús? Va caminando hacia la Pascua, y entonces allí Lucas organiza todos los sermones, todas las palabras, todas las intervenciones, todos los milagros, todas las recepciones, pero también todas las confabulaciones que van surgiendo. Entonces termina en Jerusalén, y en Jerusalén es donde ocurre justamente la Pascua. Así está organizado el tercer evangelio, que es el evangelio de Lucas. No nos vamos a detener en este tema, pero es muy interesante porque esto
lo organiza también en cierta manera al pensar, al hacer esa lectura creyente en los hechos de los apóstoles. A ver, vamos a detenernos en una cronología en los hechos de los apóstoles. Una posible línea de tiempo de lo que ha ocurrido, de cómo ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué digo posible? Porque en esta cronología los autores no se ponen de acuerdo, no terminan de decir esto, este hecho ocurrió tal fecha o tal fecha, se supone que es tal. Bueno, que los historiadores se pongan de acuerdo. A mí por lo menos me interesa más que hacer ese estudio bien preciso, exegético, de cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió, sino ver esa lectura también teológica. Y yo por eso la dividí en 3 lugares teológicos que me parecen muy interesantes a esta cronología. En realidad son 4, pero yo me voy a detener en 3 porque el cuarto es el final de todo. El primero es Jerusalén, el segundo Antioquía y el tercero Macedonia. Macedonia. Hay una línea del tiempo que se la presento acá en 4 columnas. La primera columna, el año aproximado en el que pudo haber ocurrido el hecho. La segunda columna, el acontecimiento que ocurre. En la tercera, el capítulo del libro de los Hechos donde está esto. Y la cuarta, el ámbito, este ámbito teológico en el cual está ocurriendo esta cuestión. Están los 4 colores: Jerusalén, el color rojo, Antioquía, anaranjado, amarillo, Macedonia. Bueno, había que elegir un color, le pusimos ese color, pero no tiene ningún significado litúrgico ni nada por el estilo, sino para hacer una distinción. Nos quedamos con la primera, con la de Jerusalén, de la Jerusalén, en esta línea de tiempo. Y aquí los autores que hacen historia dicen la resurrección de Cristo fue alrededor del año 30. Nosotros la tenemos en el 33, a los 33 años más o menos murió Jesús. Posiblemente el año 30 ha sido el día de la muerte, o el año 33. Vuelvo a decir, esta cronología es la que más o menos consensúan los importantes autores. Puede variar los años. No me quiero meter en esto, pero vamos a suponer que murió en el año 30. Ahí está Pentecostés, la vida de la primera comunidad, capítulo 1 y el 5 de los Hechos de los Apóstoles. Esto ocurre en Jerusalén. Ahí, alrededor del año 33, más o menos, es decir, los 3 primeros años en los Hechos ocurre allí en Jerusalén. Hay un drama muy lindo que vamos a tratar de ver, que termina en la elección de los 7 servidores. Y como punto final de este momento que utiliza el Espíritu es lo que es el martirio de Esteban. Esto está en el capítulo 6 y 7 de los Hechos de los Apóstoles. Para que nos ubiquemos, el Señor en definitiva tiene un mensaje universal. Los 3 primeros años de la comunidad creyente, así como están relatados en los Hechos de los Apóstoles, están solamente en Jerusalén. A ver, aquí en este mapa tenemos el norte de África, tenemos lo que es Medio Oriente y tenemos lo que es Europa. Pues bien, ahí en ese puntito rojo, pero en la parte de abajo de ese puntito rojo, ahí estaba la primera comunidad, en la ciudad de Jerusalén, alrededor de Jerusalén, como judíos, entre los judíos, con una característica, que ya vamos a ver cuál es esa característica principal, pero todavía en ese contexto. Entonces, el martirio de Esteban hace que el Espíritu Santo, a través del martirio de Esteban, hace que esto se rompa, se transforme. Y entonces comienza una segunda etapa. Yo le puse de Antioquía porque es, en cierta manera, la ciudad central. En el año 34, más o menos, está la dispersión de la primera comunidad. Felipe, que predica sobre todo en Samaria, también a un etíope. La conversión de Pablo, que está puesta ahí como hecho anecdótico, capítulos 8 y 9 de los Hechos. El capítulo 11 dice algo que ocurrió en el año 37, que es la fundación de la iglesia de Antioquía, aunque lo dice al pasar más posteriormente. El año 38, algo muy importante, Pedro y Cornelio. Ya lo vamos a ver detenidamente porque acá ocurre un nuevo Pentecostés.
Acá se entiende y se comprende algo que todavía no terminaba de entenderse, que era el destinatario universal de la salvación. Capítulos 9 al 11 de los Hechos de los Apóstoles, y acá comienza la segunda parte. Por eso se nos traslada a Antioquía como ciudad central, y allí en el año 43 Pablo y Bernabé están un año predicando en Antioquía, capítulo 11 y 12. La primera misión de Pablo, enviados por la comunidad de Antioquía, van a Chipre, Antioquía de Pisidia y Listra. En el año 49, esos fueron 4 años, del 45 al 49, el año 49, un hecho que fue muy interesante, despierta el tema del sínodo de Jerusalén. Y luego de ese sínodo, la segunda misión de Pablo, que yo la divido en 2 partes. Listra, Frigia, Grecia, alrededor del año 50 hasta el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué lo divido en 2 partes? Ya se lo digo. Fíjense, lo vemos en un mapa de manera bien concreta. Este es el mundo de predicación de esta segunda etapa. Esta segunda etapa es muy lindo y es bueno ubicarse también en un mapa. Ahí en la puntita, en el norte de Siria, es cerca de lo que ahora es Turquía, la Siria actual, la Turquía actual, estaba justamente Antioquía. Y toda la predicación primera y el segundo viaje hasta esta primera parte de San Pablo ocurrió en lo que para nosotros hoy es Turquía. Pablo en cierta manera era turco porque había nacido en esa zona, en Tarso, que estaba en la parte sur de Turquía. Y todos esos primeros viajes estaban allí, alrededor, en las ciudades, de una o de otra manera. Entonces fue esa primera predicación. Es interesante, ¿por qué? Porque esto es Asia. La fe cristiana nace en Asia y Antioquía es signo de esa evangelización en este lugar, en este primer lugar que es Asia. Con una dimensión ya universal, muy linda, es llegar a todos los paganos, pero por ahora estábamos acá. Y Pablo está convencido de que tiene que ir tocando su mundo, el mundo en el cual él vivía, el que el Señor lo estaba llamando. Pero ocurre algo allí, empieza como una tercera etapa. Una tercera etapa, él tiene un sueño, y ese sueño es pasar hacia Macedonia. Macedonia sería el norte de África, ya vamos a ver un mapita, el norte de Grecia, ya lo vamos a ver en un mapita, y continúa esa misión ya cruzando el continente y entrando al continente europeo. Tróade, Filipo, Tesalónica, Atenas, Corinto, vuelven a Antioquía. Desde Antioquía vuelve a salir en el año 53 al 57 la tercera misión de Pablo, a Galacia, a Frigia, a Éfeso, a Filipo, a Corinto. En su vuelta tiene algo muy lindo en el capítulo 20, en Mileto, y ya está de regreso yéndose a Jerusalén. ¿Dónde ocurre todo esto? Pues bien, allí lo tengo con África, en Europa, allí en Europa. Fíjense en cómo se va corriendo y cambiando ya de continente. Ahora, este cambio de continente ha tenido que también cambiar algunas estructuras mentales dentro de Pablo, que ya se las voy a enunciar. Y entonces, aquí ya hay nuevos desafíos para la evangelización que Pablo está llevando adelante. Pues bien, en la línea de tiempo, dijimos en Mileto, la regreso, y la cuarta parte es Pablo que regresa al año 58 al 60, regresa a Jerusalén, es arrestado en Cesarea del 21 al 26, luego del año 61 al 63, Pablo preso en Roma. El viaje, el capítulo 27-28, llegan a Roma y ahí termina preso. Lucas estaba también ahí en ese momento. Y que Pablo no muere mártir en este momento, sino que muere 4 años después. Posiblemente fue liberado. Y entonces siguió con sus correrías apostólicas y luego muere en otra persecución en el año 67. Pues bien, esto ocurre en Roma, pero esto
lo vemos desde acá con este otro mapita. Puse en Roma, que era ya la capital del imperio, que en definitiva hablaba todo un nuevo mundo que se está abriendo. Y bueno, lo hice llegar al mapa hasta España, porque era el deseo de Pablo ir hasta España, eran los confines, lo más lejos del imperio, ¿no? Como nosotros decimos acá, me voy hasta la China, como diciendo lo más lejano que está. Bueno, acá era ir hasta España, no sabemos si llegó o no llegó, posiblemente no, los españoles dicen que sí, que tienen otro apóstol también que llegó a sus tierras, no sabemos, pero es un momento que en cierta manera es continuación de los desafíos que ya empezaron allí en la tercera etapa, que era la de la evangelización de Atenas, la evangelización de los macedonios, el cruce a la Macedonia. Pues bien, estos son los tres momentos que yo quiero detenerme en este curso. Por un lado, Jerusalén, su significado teológico, sus desafíos, la ruptura de mentalidad que se tiene que hacer. Por otro lado, Antioquía, sus desafíos, la ruptura de mentalidad que se tiene que hacer. Y por otro lado, Macedonia y todos los nuevos desafíos que trae justamente a la evangelización. Para hacer esto, yo tengo claves de lectura que quiero compartir con ustedes. A lo largo del curso vamos a hablar de dos temas importantes que son transversales: el camino y el Espíritu Santo. Son las dos claves que nosotros, si las entendemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerden, una lectura creyente, una redacción creyente, querido Teófilo. Entonces al Teófilo estas dos palabritas no le son indiferentes: camino y Espíritu Santo. Camino. Recuerdan, en primer lugar, Lucas hablaba de un camino de Jerusalén, desde Galilea a Jerusalén, de Jerusalén hasta Roma. Pero no se refiere tanto al camino como tal, odos, sínodo, esa palabra que nosotros usamos, camino, caminar. No se refiere tanto a ese caminar geográfico, sino algo mucho más importante en la manera como él lo utiliza. Aparece varias veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El capítulo 16, versículo 17, 18, 25, 19, 23, 22, 4, 24, 14. Pero me voy a detener en 4 para que entendamos el significado teológico de camino. El primero, capítulo 9, versículo 2. Aquí es Pablo, todavía no convertido, camino a su conversión. Camino a Damasco. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de traer encadenado a Jerusalén a los seguidores del camino del Señor que encontrara, hombres o mujeres. No le interesa tanto el camino del caminar a Damasco, sino en Damasco hay un grupo que pertenece al camino del Señor. Capítulo 18, versículo 26, dos romanos, un matrimonio, Priscila y Aquila, que están exiliados. Dice, comenzó a hablar con decisión a la sinagoga, un convertido. Después de oírlo, Priscila y Aquila lo llevaron con ellos y le explicaron más exactamente el camino de Dios. El camino del Señor, el camino de Dios. Capítulo 19, versículo 9. Aquí es Pablo ya en un contexto en el cual predicar en la sinagoga se hace complicado porque hay gente que no recibe a Jesús. Y muchos paganos se están convirtiendo. Entonces dice, pero como algunos se obstinaban y se negaban a creer, denigrando el camino del Señor delante de la asamblea. Esa asamblea es iglesia. Esa iglesia no es la iglesia como nosotros entendemos, sino que la asamblea de los creyentes judíos, de la sinagoga. Se obstinaban, se negaban a creer, denigrando el camino del Señor. Pablo rompió con ellos. Luego tomó aparte a sus discípulos y dialogaba diariamente en la escuela de Tirano. Esos discípulos no eran discípulos de Pablo, sino aquellos que pertenecían a el camino del Señor, al camino del Señor. Y el cuarto es un gobernante pagano, Félix. Félix estaba muy bien informado de todo lo concerniente al camino del Señor, postergó la causa diciendo,
Cuando descienda de Jerusalén el tribuno Lisias, me despediré sobre este asunto. Pues bien, aquí la expresión camino del Señor en uno y en otro tiene que ver con la comunidad de creyentes en alguien que después en el Evangelio de Juan, cuando se escriba, lo hace referencia bien concreto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo, nuestro Señor, es el camino, y entonces los discípulos de Jesús son los miembros del camino. El primer nombre de la iglesia no fue ni católica ni cristiana, fue el camino del Señor. Hacer referencia y descubrir a los seguidores del camino del Señor significa descubrir la verdadera identidad de los discípulos de Jesús, los teófilos, que se reúnen, que aceptan su enseñanza, que la viven, que la celebran, que la predican. Primera clave sin la cual no entendemos los Hechos de los Apóstoles, tampoco entendemos la Iglesia Católica. Somos el camino del Señor. Iglesia Católica, Iglesia Cristiana, como le quieran decir con el adjetivo que quieran. Camino del Señor. Bueno, el segundo punto también muy importante es, como clave de lectura teológica, la acción del Espíritu Santo. Esta acción del Espíritu Santo que está actuando a lo largo de los Hechos de los Apóstoles. Empecemos con la primera cita, capítulo 1, versículo 8, Jesús, la promesa. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La promesa que ocurre en Pentecostés. A partir de Pentecostés, el Espíritu que ha descendido, se entiende lo que es el reino de Dios. Y entonces, segunda cita, Pedro, capítulo 4, versículo 8. Podría elegir muchas citas, pero voy a hacer solamente 3. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, y me interesa, Pedro dijo, Pedro habló, Pedro se expresó, Pedro dio testimonio, Pedro fue testigo de la palabra de Jesús porque estaba lleno del Espíritu. Sin el Espíritu, la palabra de Pedro no era eficaz, no tenía el valor y la fuerza necesaria como para tocar a los demás. Por lo tanto, ese Espíritu está actuando en los servidores del camino del Señor, moviéndolos a hablar. Pero no solamente a hablar. El mismo Pedro, capítulo 11, cuando él cuenta lo ocurrido en casa de Cornelio y hace un relato, una evaluación de lo ocurrido y hace rendición de cuentas, dice Pedro, el Espíritu Santo me ordenó que fuera con ellos sin dudar. Me ordenó que fuera. Por lo tanto, no solamente la palabra de Pedro llena del Espíritu Santo, sino la acción de Pedro. Como Pedro podría haber elegido cualquier otra cita. Simplemente puse a Pedro. ¿Por qué? Porque llenos de Pentecostés se hace y se dice por la acción del Espíritu Santo. Por eso, una clave me parece que muy importante de lectura de los Hechos Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo. Podemos decir así, puedo decir así, perdón del atrevimiento, ¿no? Lucas escribió 2 evangelios. El primer evangelio habla de la vida de Jesús. El segundo evangelio habla de la acción del Espíritu Santo en la historia en la primera comunidad. Los Hechos de los Apóstoles es el Evangelio del Espíritu Santo donde se cuenta y se nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo está actuando a través del camino del Señor, a través de la iglesia que Jesús ha fundado, a través de los teófilos que son discípulos de Jesús. Por eso, este curso es una iglesia en camino con el Espíritu. Una iglesia en camino con el Espíritu, esa es la intención de llevar adelante y tiene ese sentido, descubrirlos como iglesia a partir de la Biblia, Hechos de los Apóstoles, a través de la acción de la iglesia, pero una iglesia en camino, y una iglesia en camino con el Espíritu, en camino que es Jesús. 7 charlas va a tener este curso para que nosotros podamos descubrir. La primera, con la primera comunidad, descubrir qué es el reino de Dios. Una
Una ruptura mental muy fuerte tuvo que hacer Pedro, Santiago y Juan, en toda la primera comunidad, acerca de lo que era el reino de Dios, dentro de lo que ellos esperaban y dentro de lo que fue la realidad, y la realidad fue más rica de lo que ellos esperaban. La segunda charla, también otra ruptura mental, ¿eh? Es el camino hacia Antioquía, o más bien es el camino hacia la casa de Cornelio, o al segundo Pentecostés. ¿A quién está destinada la salvación? ¿Es solamente para aquellos que tenemos tradición judía? ¿O es en verdad para todos? Para todos, para todos. Bueno, esto le llevó prácticamente 10 años a la iglesia entender, comprender y aceptar. En los Hechos de los Apóstoles, esto se termina de definir en el capítulo 11. Fíjense, en los 11 primeros capítulos, el Espíritu va actuando para ver a quién está destinada la salvación. La tercera charla va a ser sobre la identidad eclesial y la misión, un poco redescubrir desde Antioquía, en ese capítulo dedicado a esa ciudad, todo lo que somos y toda la misión que desde nuestra identidad también hoy estamos llamados a realizar. El 4, un tema que es de moda, que se está hablando mucho, pero es tan antiguo como la iglesia, no lo inventó el Papa Francisco. La sinodalidad afirma la esencia en la divergencia. Hubo un problema acerca de la predicación y entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto? O sea, ¿cómo se resuelve hacia adentro de la iglesia nuestra identidad, nuestras acciones pastorales? Bueno, el Sínodo de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, fue clave, no solamente en lo que pasó, sino en la manera como hoy también nosotros tenemos que actuar y resolver nuestros problemas. La charla número 5, el desafío de inculturar el mensaje, sobre todo allí en Atenas. ¿Recuerdan, no? Ya ni siquiera era esa novedad de Antioquía, de Oriente Medio, de esa cultura a la cual pertenecía Pablo, sino ya era la racionalidad griega, otra mentalidad, otra manera de expresarse, otra historia. ¿Cómo hago yo para a ese que no entiende mi historia creyente hacerle un anuncio de Jesús? Un tema que Pablo tuvo que resolver, que nos da el ejemplo de resolución, pero que nosotros también tenemos que redescubrir por qué es tan importante en el día de hoy, en este tiempo en el cual hay desafíos culturales y nosotros podemos decir con resignación, nuestra fe pasó o nuestra fe tiene respuesta. Pues bien, el desafío de inculturar el mensaje. La sexta charla, institucionalizar la comunidad. Tiene que ver un poquitito, está inspirada en el capítulo 20, en la despedida de los presbíteros de Éfeso, pero ahí nos queremos meter un poquitito en la institucionalización de la iglesia, en los ministerios, en lo que significa la figura de los líderes y cómo es la relación de los líderes, cómo nacen. Bueno, todo un tema muy lindo, muy interesante, porque hay algunas cuestiones que son de revelación y hay cuestiones que son culturales, y que nosotros podamos entender y comprender determinadas cuestiones para ir a la esencia, para respetar la esencia y para comprender que hay muchas maneras distintas de poder vivir también el ministerio, la institucionalización de la comunidad. Y la séptima, que tal vez tendría que haber sido la segunda, pero la dejé para el final, las 4 características de la primera comunidad católica. Digo, ¿por qué esto es muy interesante? Porque esas 4 características le dieron identidad, de manera transversal aparecen en los Hechos de los Apóstoles a través de muchas citas circunstanciales que afirman estas 4 características, pero también son las 4 notas características, los múneres, las dimensiones de la vida eclesial, una vida eclesial que escucha la enseñanza de los apóstoles, que celebra la Eucaristía, la presencia del Señor, que vive la caridad y que comparte las oraciones. Lo vamos a detener y vamos a descubrir cómo eso nos da identidad hoy también como comunidad. Pues bien, esto va a ser en la web catolicus.com/hechos-apóstoles sin acentos. Ahí en la página web van a encontrar, igual se los dejo aquí abajo al enlace para que puedan visitarlo. A ver, empezamos de esta manera este video y tal vez dijeron, qué poético, ¿qué es esto? Dijimos, todo viaje tiene un camino, todo caminante un espíritu que lo impulsa.
somos una iglesia en camino con el Espíritu. Creo que entendemos y comprendemos ya, empezamos a entender y comprender que no es solamente poesía, sino que está esa realidad del camino, del Espíritu, de la eclesialidad, en nuestra identidad hoy, podemos decir así, de teófilos. El curso tiene estas 7 charlas. Un consejo si vas a hacer el curso a partir de este video es que antes de hacerlo, luego de ver este video, leas completo de un solo saque, sin meditación teológica ni nada por el estilo, sino como simple lectura, los Hechos de los Apóstoles, completo, del comienzo al final. Es una lectura que te lleve un rato, pero que lo termines para que tenga una visión. Y después también, en la primera o en la segunda lectura, que subrayes todas las referencias al camino y a la acción del Espíritu Santo, para que puedas un poco entrever todo lo que ocurre justamente aquí. Bueno, a ver, esto recién comienza. Nos seguimos viendo durante el curso. Aquí lo vas a encontrar en esta cita, ahí, en esta cita, católicos.com, Hechos de Apóstoles, acá abajo, pero sobre todo que puedas encontrar todas estas cuestiones, que puedas estudiar y que ojalá puedas también cursar presencial o virtualmente. Nos vemos en la cursada. Bendiciones.